Hola, ¿cómo están? En este video les voy a explicar lo que tiene que ver con la agnosia visual. Para empezarles a explicar, primero les tengo que decir cómo funciona la corteza cerebral. En la corteza cerebral tenemos tres tipos de corteza, que son la primaria, la secundaria y la de asociación. A veces la primaria y la secundaria se encuentran juntas y a veces la secundaria y la de asociación se encuentran juntas. En algunas ocasiones se encuentran las tres en el mismo lugar. Pero para fines didácticos vamos a suponer que en todos los casos se encuentran divididas primaria, secundaria y de asociación. Tenemos estos tres tipos de corteza en todos los sentidos de entrada de la información, por ejemplo, visual, auditivo, táctil y también en algunas otras funciones que les explicaré más adelante. En este caso, la corteza primaria se encarga de percibir la información, o más bien de recibir la información que viene del sentido o del órgano en cuestión. Les voy a poner el ejemplo con la corteza auditiva, para que sea más fácil de entender. En el caso de la corteza auditiva, lo que hace la corteza primaria es percibir que hay un sonido en el ambiente. La corteza secundaria se encarga del reconocimiento de los estímulos que nosotros estamos percibiendo. Es la encargada de las llamadas gnostias. Cuando nosotros escuchamos un sonido, generalmente lo reconocemos cuando ya es una segunda o tercera ocasión que lo escuchamos, y cuando no lo conocemos, pues empezamos a saber de qué se trata ese estímulo y posteriormente lo reconocemos. La corteza de asociación se encarga de, como su nombre lo indica, asociar a otras áreas de la corteza o a interpretar esta información y darle un significado. Es decir, que en el caso de la corteza auditiva, lo que se encargaría la corteza de asociación es darle un significado a este sonido que nosotros estamos escuchando. El ejemplo es el siguiente. Escuchen este sonido, por favor. Lo que sucedió es que la corteza auditiva primaria la corteza auditiva primaria supo que existía un sonido en el ambiente, un sonido diferente a lo que venían escuchando previamente. Es decir, el oído comunicó a las áreas primarias del cerebro que existía un sonido. La corteza secundaria lo que hace es reconocer ese sonido. Si ustedes escucharon bien este sonido venía de unas campanas. De eso es lo que se tratan las gnostias, de reconocer de dónde viene el sonido. Y en este caso la corteza de asociación lo que haría es interpretar o darle un significado a este sonido de campanas que escuchamos. Por ejemplo, que sepan ustedes específicamente que es de una iglesia, o si ya son más expertos en el tema, que sepan si significa algo el sonido específico que estaban haciendo las campanas, por ejemplo, si llaman a misa, si están indicando la hora o si están haciendo algún otro tipo de lenguaje. Así es como funcionan las cortezas, los diferentes tipos de cortezas. Ahora les voy a explicar cómo funcionan en la cuestión visual. En la cuestión visual sería más o menos lo mismo. La corteza visual primaria de lo que se encargaría sería de saber que existe un objeto el cual estamos observando. La corteza secundaria de reconocer el objeto que estamos observando, y la corteza de asociación de interpretar el objeto que estamos observando. Y esta interpretación no es nada más relacionado a los aspectos de memoria, como si significara ese objeto algo para mí, sino también de enlazarlo a otras áreas, por ejemplo, colocarlos en campos semánticos específicos o saber si corresponde efectivamente a un recuerdo o corresponde a otra situación. Ejemplo, observen este objeto de aquí. Su corteza primaria les está diciendo que hay un objeto al que ustedes están observando.
La corteza secundaria reconoce el objeto, es decir, la corteza secundaria les dice, es un control remoto de un videojuego. En el caso de la corteza de asociación, comunica a varias áreas del cerebro. El primero es comunicarlo en donde están enseres diversos de la casa o de entretenimiento, las características que tiene este control, si pertenece a una consola de una marca o a otra, si tenemos algún recuerdo asociado a un control o alguna otra característica que tenga que ver con los videojuegos. ¿Sale? Entonces, la corteza de asociación lo que hace es comunicar a otras áreas, a otras funciones, incluidas las áreas que nos hacen pensar en el concepto del objeto que estamos observando y también las áreas que nos hacen decir el concepto del objeto que nosotros estamos observando. Sin embargo, en la cuestión visual no nada más observamos objetos, sino también observamos muchísimos otros elementos, incluidos los símbolos. Ejemplo, si ustedes observan este símbolo, ya lo hablamos más o menos en el webinar de dislexia, observamos palito, 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 palito. Se cruzan en algún punto. Eso lo hace nuestra corteza visual primaria. Nuestra corteza visual secundaria lo que hace es reconocer el símbolo. Y el símbolo es una letra. Eso es lo primero que hace, es reconocer que es una letra. Y después toda esta información viaja a corteza de asociación visual, en donde nosotros vamos a observar o vamos a interpretar que este símbolo, que es una letra, es una M, y entonces se asocia a diferentes factores. Es una M, se escribe de determinada forma, suena de determinada forma y lo puedo anclar a diferentes palabras. A palabras que empiezan con ma, me, mi, mo, mu, y de estas palabras lo puedo asociar a campos semánticos, a categorías fonológicas, también lo puedo asociar probablemente a recuerdos de mi infancia, cuando aprendí a identificar este símbolo en específico. Entonces, cuando nosotros tenemos una agnosia visual, pueden fallar la comunicación en estos tres niveles, ya sea que el órgano no esté comunicando de una manera adecuada hacia la corteza de asociación, hacia la corteza primaria, ya sea que la corteza primaria no esté enviando la información a corteza secundaria o que esta información no esté yendo a corteza de asociación y por lo tanto el paciente no le pueda dar un significado. En el caso específico de este paciente, lo que sucede es que falla la comunicación entre la corteza primaria y secundaria y la corteza de asociación. Las cortezas primaria y secundaria las tenemos en la parte del occipital, del lóbulo occipital, y las cortezas de asociación visual se encuentran muy lejos. Se encuentran algunas en lóbulo frontal y tenemos algunas otras áreas de asociación visual en parieto occipital, que son las que se encargan del reconocimiento de caras. Y lo que tiene que ver con el reconocimiento de símbolos se encuentra también en parietal, en esta parte de aquí. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente en donde tiene diferentes lesiones y diferentes características, pues tenemos que indagar cuál es el mecanismo de acción de su lesión y cuál es el funcionamiento actual de ese paciente. Este paciente lo que no podía hacer era copiar, es decir, que aquí estamos observando que el paciente percibe de una manera adecuada, pero lo que no puede hacer es comunicarle a áreas motoras cómo dibujar o cómo reproducir ese elemento que está observando. Y también tiene dificultades en la lectura, es decir, una alexia. No puede identificar el símbolo exactamente que él está observando a la lectura. Sin embargo, cuando él tiene que escribir, sí puede realizar los escritos, porque en este caso no tiene agrafia, porque los mecanismos para la escritura van
por otra vía totalmente diferente. Y eso sería todo. Si tienen alguna duda acerca de las agnosias, mándenme un mensaje directo o déjenme sus comentarios.